Tuforodebolsa.com, episodio 328. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tuforodebolsa.com, el ecosistema o punto de encuentro donde analizamos estrategias para invertir con fundamento, no con ruido. Porque, querida familia, esto no va de suerte, esto va de formación, esto va de método. Y por eso tenemos hoy aquí con nosotros, por el tema del método y de la formación, tenemos hoy aquí con nosotros a un invitado muy especial y demandado por muchos de los que estáis escuchándonos, porque va relacionado con Hacienda. Sí, señores, relacionado con Hacienda y con impuestos. Primero demos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Paco Corbí. Paco, ¿estás por ahí? Vale, no está por ahí Paco, nos ha dejado solo ante el peligro. Pues no, pues nada, demos la bienvenida al invitado. Pedro, muy buenos días, ¿estás por aquí? Hola, muy buenos días. Aquí estamos. Buenos días, Pedro. Como estáis viendo, tiene una voz así muy de asesor, ¿no? Primero, Pedro, dinos quién eres y a qué te dedicas. Mira, pues soy Pedro Pérez, soy asesor fiscal y economista desde hace más de 20 años. Aquí lo que vamos a hablar es de renta, de la tributación en renta. Efectivamente, vamos a hablar de tributación en renta, de lo que tenemos que hacer con el dinero que hemos ganado como suscriptores a tuforodebolsa.com, que ya sabéis que la culpa de estar aquí la tienen 39 euros o 180 euros al año, 39 euros al mes, que ese no lo aconsejamos. También sabéis que siempre lo decimos que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Vamos a seguir sin dar recomendaciones de inversión, pero el podcast de hoy con Pedro Pérez, con nuestro invitado, va a ir efectivamente de eso, de asesoría. Le vamos a hacer una batería de preguntas que iba a decir se va a por la pata, no vale decir palabrotas. Y bueno, los que nos estéis escuchando, si lleguéis al final, vais a escuchar la batería de preguntas que le han hecho nuestros alumnos, que no sé cuál es mejor de todas, ¿vale? Con lo cual invito a llegar al final que las vamos a solucionar. Por cierto, Pedro, la primera que tengo que hacer, ¿cuántos años llevo detrás de ti? Pues llevamos unos cuantos ya. No sé decirte cuánto, pero llevamos unos cuantos ya. Llevo yo unos cuantos años detrás de ti para que estés aquí con nosotros. Y hasta que no te he regalado una suscripción, no has venido aquí con nosotros. Eres un pirata. Pero bueno, de eso no van a ir los podcasts. Venga. Lo primero que tenemos que saber, basado en tu experiencia, porque como has dicho, llevas más de 20 años aquí. Por cierto, el que quiera contactar contigo, en la nota del programa lo tiene, ¿vale? Bien. La primera, basándonos en esos 20 años de experiencia, dime qué errores vamos a empezar por el final. Todo el mundo empieza los errores, dímelo al final. Por nosotros no, por el principio. ¿Qué errores cometen los inversores particulares, en este caso yo y muchos de los que estamos aquí, al hacer la declaración de la renta? Pues el principal error es no fijarte en la fiscalidad hasta que no llega la época de renta, que empieza ahora en abril, hasta que no llega la campaña de renta. Entonces, siempre recomendable verlo antes de que cierre el ejercicio, que cierra a 31 de diciembre. Entonces, muchas veces, hasta que no llega, cuando llega el momento de ver esos números, ya llegas tarde y no puedes hacer operaciones de compensaciones con, por ejemplo, si tienes una ganancia importante, puedes compensarlas con alguna pérdida que tengas por ahí latente, cosas así. Lo principal es eso. El primer error es que no llegamos a tiempo. No llega a tiempo. Vale, ya me has dado a mí un zasca, porque te podcast, por lo que estoy viendo, teníamos que haberlo hecho en noviembre, ¿no? Pero la culpa es tuya, ¿eh? La culpa es tuya. Correcto. Que lo que hiciste está en noviembre. Con lo cual, en tono, el mea culpa es el primero, que tenemos que haberlo hecho en noviembre, pero bueno, vamos a hacerlo ahora antes de la declaración de la renta, como tú has dicho, ¿vale? Bueno, entonces la segunda pregunta, el tema de planificación que tenía aquí en pantalla, ya no te lo pregunto, porque no solo es invertir bien, sino también planificar, ¿verdad? Claro, lo importante es planificarlo porque por lo que decía, que puedes compensar o estructurar la cartera que tengas y todo eso. Vale. Lo siguiente, esta me gusta. La siguiente que tenemos, Pedro, es ¿qué tenemos que hacer? ¿Evasión fiscal u optimización fiscal? Se suele confundir, pero no es lo mismo. Lo legal es optimizar. Ya. Optimizar fiscalmente, pagar lo justo y lo que legalmente se estipula. La evasión fiscal es ocultar, falsear información para pagar menos. Y ahí ya es cuando es delito y cuando hay sanciones y todo que hay. Pero tú como asesor tienes truquillos para pagar lo mínimo legal, ¿no? O aquí no hay truco, o esto se te acaba de rey. Mi profesión es llegar al mínimo legal, pero al mínimo, con lo cual buscar todas las formas que haya para llegar a ese mínimo. Dentro de la legalidad, todas las formas. Bueno, si sirve como experiencia, yo puedo decir que conmigo no lo hace mal. O sí, porque es que tampoco tengo con quién compararlo. Ahora, corramos un tupido velo. Siguiente pregunta. Vamos a empezar ya con el tema de la fiscalidad. O vamos a ir con el rollo fiscal, ¿no?
Las ganancias, vamos al turno, vamos a empezar ya con las preguntas. ¿Cómo tributan las ganancias, Pedro? ¿Las ganancias en bolsa, cómo tributan? Pues todo lo relacionado con las operaciones de bolsa tributan en la base del ahorro, que se llama, en el IRPF, que se generan cuando se vende, cuando por ejemplo después tiene una posición en acciones o fondo de inversión o tal, cuando vende esa cartera de acciones o esos títulos, se genera una ganancia o pérdida patrimonial. Y entonces en ese ejercicio es cuando ya tributa esa operación. Va dentro de la base del ahorro, que va por tramo, que va a los primeros 6.000 euros al 19% y luego va por tramo hasta llegar a partir de 300.000 euros pasa el 30%. O sea que depende de cada tramo de ganancia. Que sepas que al final del podcast me tienes que contestar las preguntas que nos han hecho los alumnos, ¿de acuerdo, Pedro? Ok. Otra pregunta, que esto se confunde bastante. Diferencia entre lo que es una plusvalía y los rendimientos del capital mobiliario. Si quieres, primero explícanos qué es el capital mobiliario, nos explica qué son las plusvalías, aunque más o menos todo el mundo lo controle, pero nos lo define y luego la diferencia entre ambos, a efectos tributarios, claro. El capital mobiliario pues, engloba pues, los intereses de cuentas corrientes o de IPF, los rendimientos de operaciones de seguro, los dividendos de las acciones y otras operaciones más que se incluyen ahí. Sin embargo, por ejemplo, cuando vendes unas acciones o un fondo de inversión o vendes cualquier activo de esto, se llama ganancia o pérdida patrimonial. Ambos tributan en los mismos tipos de la base del ahorro, ¿Sí? pero luego tiene algunas diferencias que luego haremos de tributación y compensación, porque claro, puede haber beneficio en una parte, en la base, dentro de la misma base del ahorro, Sí. puede haber una pérdida patrimonial y una ganancia que tenga rendimiento de capital mobiliario. Hay unos límites de compensación entre ellos y todo eso. Vale. ¿Qué límites tiene? ¿Nos lo va a decir después los límites de eso? Pregunto, es que no sé si lo tienes preparado o no. Sí, no, el límite es que tú, por ejemplo, si tienes una pérdida patrimonial, por ejemplo, ¿Sí? tienes una pérdida por venta de acciones de 100 euros, por ejemplo, y tienes unos rendimientos de capital inmobiliario de 1.000, pues puedes compensar hasta un 25% de la pérdida con el capital inmobiliario. Has hablado de los dividendos. Cuando el banco, por ejemplo, el que tiene una cuenta y le dan dividendos de las acciones a las cuales tiene, le dan una cantidad en el banco. La pregunta es, ¿qué le están abonando en banco? Cuando hay dividendos, ¿le abonan el líquido, le abonan el bruto, le hacen retención, no le hacen retención? Y si lo sabe ya en el extranjero, que intuyo que sí, ¿cómo tributan ese tipo de dividendos? Tributan en origen, digamos, cuando se vengan, o sea, cuando te pagan el dividendo, ya lleva dentro una retención del 19%, igual que en las cuentas corrientes o los plazos fijos y todo esto. Entonces, cuando la empresa acuerda un dividendo de 100 euros, pues lo retienen el 19% y luego se descuenta y se aplica en la renta. Cuando son posiciones extranjeras, cada país aplica su retención y luego aquí aplican la retención española. Luego se elimina esa doble imposición porque tendría doble retención. Practicando, pues depende del convenio con cada país, del convenio de doble imposición, se aplica y se deduce esa retención en origen para poder recuperarla. Vale, efectivamente, ese es el truquillo que me has dicho al principio, que un buen asesor tiene que saber pillar Claro. dónde está esa doble imposición, ¿verdad? Que es legal, pero si no la sabes, no la aplicas y estás pagando más, ¿cierto? Claro, porque si no pagas, pues la que paga en el país, por ejemplo, en Estados Unidos, y luego paga en la retención española, paga las dos retenciones. Doble Entonces te retención. puedes quedar con la mitad del dividendo, así rápidamente. Vale, con respecto a los dividendos, sigamos con esta. Una cosa que no me ha quedado clara. Me has dicho que si, por ejemplo, la empresa da 100 de dividendos, ¿a mí qué me abona el banco? ¿Los 100 o los 81? ¿Qué me abona? Los 81. El líquido. Así igual que en las nóminas. Bonito, sí. Vale, tributación. Todos tenemos o creemos que es un 19%. ¿Siempre es un 19%, Pedro? La retención sí. La retención siempre es el 19. Lo que pasa es que luego cuando haces la declaración de renta, pues depende del volumen o de la cuantía de la base del ahorro, pues se van aplicando los tramos. Lo que decía antes, los primeros 6.000 tributan al 19, de 6.000 a 50 al 21 y así de forma progresiva. ¿Estamos hablando de dividendos o estamos hablando de beneficios por operaciones? Porque, por ejemplo, si yo tengo dividendo y un beneficio por transacciones de compra y venta de 10.000 euros, ¿pago el 19 o pago más? Pregunto. Se suman ambos. Vale, se suman, ¿no? O sea, se calcula la cuota del impuesto sobre la base del ahorro. Y la base del ahorro va a la suma de capital mobiliario y las ganancias o pérdidas patrimoniales. Si ambas son positivas, la base del ahorro es positiva, los primeros 6.000 van al 19 y el resto iría al 21. Sí, los del foro, los que están entre 6.000 y 50.000, que han ganado por operación un 21%, ¿no? Exactamente. Creo que no hay ninguno en el foro que llegue al tramo del 23.
los que ganan entre 50 y 200.000 euros. A mí me gustaría llegar al del 30. O sea, Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bien, otra pregunta. Si yo compro, es decir, solamente compro y no vendo nada en el ejercicio, pero estoy ganando pasta. He comprado y pasa el 31 de diciembre y no vendo, pero estoy ganando un pastón. Estoy obligado a declarar, pero... no, se declaran cuando se hacen reales la ganancia, o sea, cuando se transmite el valor. ¿Y si he perdido? Es decir, tengo pérdida y tengo ganancia, pero en el neto del año, por ejemplo, 2024, ojo, yo en el año 2024 he tenido unas pérdidas de todas mis operaciones de 1.000 euros. Y se declara como pérdida. Evidentemente no tengo que pagar nada. Pero en el año 2025 he tenido un beneficio de mis operaciones que me ha apuntado al foro, que pesado soy, de 5.000. Ahora, yo hablo contigo y te digo, Pedro, hazme la aclaración de la renta. ¿Qué vas a hacer con esas pérdidas del año 24 y anteriores? ¿Y cuántos anteriores? Las pérdidas en la base del ahorro, sí que es verdad que se dividen en dos. Aunque sean de la misma base, se dividen las que son de ganancias o pérdidas patrimoniales y las que son de pérdida de capital mobiliario. Pero hay 4 años para compensarle. O sea, por ejemplo, si tú tenías unas pérdidas en acciones en el 24 de 1.000 euros y en el 25 tienes una ganancia de 5, tributas por los 4 que restan. Y hay 4 años. Tienes 4 años, ¿no? Y si he tenido pérdida en el 23 de 500 euros, yo este año 25 tributaría por 1.000 menos 1.000 menos 500. Correcto. Por 3.500, vale. Eso lo hemos entendido todos. Y son durante 4 años. Otra pregunta relacionada con las compensaciones y las pérdidas. ¿Se pueden, los de los dividendos me has dicho que también, ¿no? Es decir, los dividendos que tengo se pueden compensar con pérdida de transacciones de compraventa de acciones. Es decir, por la compraventa de acciones he perdido 100 euros, pero por dividendos he ganado 200. ¿Puedo compensarlo o no? Se pueden compensar, pero hay una limitación, que es hasta el 25% de los dividendos. Esto siempre va por limitaciones, ¿eh? Sí, sí. Váyatela. Ahora no se da tanto, pero yo recuerdo hace unos años un caso de creo que era una participación subordinada de Bankinter hace años, hace ya bastantes años, que hicieron un canje y resulta que al venderle tenía una ganancia patrimonial y se juntaba la ganancia patrimonial y una pérdida de capital mobiliario. O sea, al final mi cliente no ganaba nada. O sea, lo que hizo hacer es recuperar el dinero que había puesto. Y entonces, por la tributación, en este caso, tuvo que pagar 60.000 euros en renta. No se podía compensar con otro. Después, al año siguiente, cambiaron la norma para que no pasaran esos casos. Pero vamos, no ha vuelto a pasar porque no hay operaciones, porque esto era como Y tuvo que pagar 60.000 euros, ¿no? 60.000 euros por no ganar un céntimo. Vaya tela, macho. Lo que pasa es que en aquel caso tampoco podía hacer nada porque era eso o perder los 200 que tenía metido ahí. O sea, que era... Te iba a decir que me hubiera dado a mí los problemas y ya me encargo yo de pagarle los 60.000 euros a eso y los beneficios, ¿no? Es que este era el peor de los casos, porque yo siempre lo digo, cuando me llora la gente que tiene que pagar y tal, fácil, yo te pago la cuota de renta, tú dame lo que he ganado y yo te pago la cuota. Pero en este caso no, es que no es una cosa similar a las cuotas participativas estas de Cacao, que se perdieron. Pues hubo algo que es que no recuerdo exactamente el producto que era, pero sé que era una subordinada de Bankinter. Vale. Y sacaron un canje para recuperar casi la totalidad del dinero que tenían, pero fiscalmente hacía un cambio, que era que una parte tributaba el capital mobiliario y la otra la ganancia patrimonial. Entonces no se podían compensar entre ellas. A día de hoy se puede. Puede que pasó aquello, que como siempre el gobierno llega tarde, Hacienda llega tarde, la pobre mujer tuvo que pagar los 60.000 euros. El siguiente bloque vamos a hablar de estrategias fiscales, pero mientras estabas hablando, se me ha ocurrido, y basado en tu experiencia, ¿qué pasa con las estafas? Tal cual, como suena. Me han estafado. Me han estafado y he metido ahí el oro y el moro y me están estafando, me están estafando, me están estafando. Además de denunciarlo, evidentemente, que siempre lo decimos, además de que en el primer momento que te lo huelas, tú denuncias, ponte en contacto con un abogado especialista, que aquí en el foro tenéis uno también. El tema fiscal de las estafas, ¿cómo se come eso, tío? Es que, explícanoslo, por favor. Si tiene algún tipo de explicación. Es que no lo sé. Hombre, aquí hay dos partes. Una, que tú tengas una ganancia latente o que haya una ganancia de verdad porque transmitas, por ejemplo, no hemos hablado de acciones, pero por ejemplo en el caso de criptomonedas, un simple cambio de cripto es una ganancia patrimonial. ¿Cómo? ¿Perdona? Un simple cambio de cripto. O sea, no hace falta pasar la cripto a euros para que se convierta en ganancia patrimonial. Un simple cambio de Bitcoin a
ETE o lo que sea, es una venta. Con lo cual surge la ganancia patrimonial, aunque no la traiga a euros. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo también un caso de un cliente que invirtió, que luego resultó que no era un blockchain, o sea, no era nada que utilizara él, sino que era a través de algún operador, que al final fue una estafa piramidal, pero en su momento no lo era. Iba ganando, habló conmigo porque iba ganando muchísimo dinero para ver la tributación, porque ya le dio miedo, entonces me preguntaron, y iba ganando muchísimo dinero. Pero luego cuando me dijo que tenía que esperar unos meses para recuperar el dinero, o sea, para hacerlo efectivo en euros, ya empecé a indagar un poco y a ver que, y al final resultó que fue una estafa. De hecho, lo llevaban con una demanda a través del despacho este de Barcelona, de Arroca y Ungen y todo esto, se queda mucho dinero. Entonces, lo primero que tienes que hacer es poner una denuncia, como has dicho. Lo primero es denunciarlo para tener justificación con Hacienda que te han estafado. O sea, que la ganancia no es tal para no pagar, porque si no surge una ganancia, puede surgir una ganancia muy importante en renta que luego no tengas dinero ni para pagar la cuota de renta. O sea, ya no que no tengas, sino... Que ese es el tema, macho. Claro, claro, claro. Que realmente con una, digamos, denuncia en las autoridades competentes, en la Guardia Civil o en la Policía Local, o donde sea, o en la UC, donde sea, poner una denuncia ya en cierto modo, si está suficientemente justificada, a Hacienda, digamos, oye, vamos a relajarnos que me están estafando y encima no me pidan lo que no tengo. Porque claro, si estás trabajando con un broker falso, en el wallet o en la cuenta de ese broker, tú puedes tener, por ejemplo, 5.000 euros de beneficios. Pero son ficticios, no los tienes en la cuenta corriente de tu banco. Con lo cual, en un broker serio sí deberíamos de cotizar por esos 5.000 euros de beneficio. Pero en este no, que es una estafa. Por eso decimos que tenemos que denunciar. O sea, con la denuncia, y si la seguimos, o sea, no vale simplemente poner el cuartel y poner una denuncia que no justifica nada, sino justificándola y lo mejor que a través de un despacho de abogados. Primero para intentar recuperar algo, pues en muchos casos Sí. sirve para frenar que esa gente no siga haciendo con esa estafa. Porque realmente cuando llega a poner la denuncia y localiza a las personas, ya han desaparecido. Pero por lo menos sirve para que no sigan estafando y a nivel fiscal para poder frenar un poco esa ganancia en el caso de que en algún momento llegue. Sí llega. Hacienda decida saber. Claro, porque muchas veces esto, como no hay a través de ninguna entidad que le pase información a Hacienda, pues tampoco suele enterarse mucho de estas posibles ganancias patrimoniales. Te he ido a decir la palabra compensar. Es que esa estafa te la puedes compensar con beneficio de o rendimiento del capital mobiliario y de transacciones que hayas podido hacer durante ese año. ¿Te puedes compensar esa estafa o no? Tendría que ver el caso concreto para ver si se puede dar esa compensación o no. Pero compensar con la ganancia posible que tuviese. Porque tú puedes tener como que has ganado dinero con criptomonedas y tener una ganancia de 100.000 y realmente al final no te den un céntimo porque es una estafa y tal. Entonces compensar la posible ganancia esa. No, yo me he referido a esa estafa, una estafa general con respecto a todas las operaciones fuera de esa estafa que has podido tener en tu actividad de compraventa de Sí. activos distintos durante el año. Con acciones sí, porque al final es una pérdida patrimonial. Vale. Lo que pasa es que habría que tenerla muy bien documentada para luego Hacienda poder decirle, Sí. Para poder decirle, oye, que me he compensado estos 4 o 5.000 euros que me han estafado no. con los beneficios que he tenido de estas operaciones distintas y de estos dividendos, ¿no? Claro, lo que pasa es que también tendrías que ver qué posible ganancia tendrías con esas cripto antes de la estafa o de descubrirse la estafa, porque a lo mejor realmente tú sí que has tenido algo en cripto, aunque luego te la... Por eso digo que depende de la operativa de la estafa. Vale. No, decía que porque si realmente has tenido una ganancia, lo único es que cuando vas a recoger el dinero te lo quitan, pues Sí. has tenido por un lado una ganancia y por otro lado la pérdida por el estafa. Pero tienes dos, con lo cual ya no te quedan para compensarme. O sea, por eso digo que habría que ver muy bien el caso para ver si puedes compensar algo. Estoy viendo a lo largo de la entrevista que nombras bastante la palabra criptomoneda. Cuéntanos ejemplos o casos que te haya pasado, por supuesto sin dar nombres, con el tema de la fiscalidad, porque esto va a la fiscalidad de criptomonedas, con clientes tuyos, algo que le puede interesar a los que nos están escuchando. Pues primero materializar, porque a mí me ha llegado, ahora ya no, porque ahora ya la gente está más informada, pero hace cosa de 4 o 5 años de llegarme una persona que no conocía, que no era cliente del despacho, de llegarme para preguntarme para hacerle la renta y que tenía una ganancia de, joder, eran 400 o 500.000 euros, una exageración. Buah, Y que decía que las tenía, pero al final resultó
tuvo que resultar lo mismo. Después no contactó conmigo otra vez. Pero yo le dije, digo, mira, yo hasta que no tengas en euros en tu banco para poder disponer de ellos ese dinero, que yo no te hago una declaración de renta que te va a ser una cuota que te voy a hundir la vida, Sí, porque, claro, porque ya cuando empiezas a preguntarle y no lo tiene muy localizado o no lo tiene tal, o va a tardar mucho tiempo, meses en recuperarlo, que eso al final, después se ha visto que eso es una estafa. sí, son estafas, son estafas. Pero claro, en ese momento tú no lo sabes todavía. En el momento que él me preguntó, él no sabía todavía que era estafa. Pero era una ganancia muy elevada. Y no la tenía, no iba a poder disponer de efectivo hasta pasado a lo mejor 5 o 6 meses. Por eso ya te llama un poco. Entonces yo se lo dije, mira, la renta, si quieres dentro de 6 meses cuando lo cobres, digo, aunque tengas que pagar un recargo por fuera de plazo, preséntala cuando tengas la ganancia de verdad. Digo, porque si él da una renta ahora mismo, que en este caso que a lo mejor estamos hablando de que cuota a lo mejor eran 100, 200.000 euros de cuota de renta y pide un aplazamiento porque hasta dentro de 5 meses tú no vas a tener dinero, que después según iba a tener dinero de sobra. Pero luego al final a mí no me llamó, con lo cual imagino que después sería una estafa y no veo un céntimo. Entonces, claro, si le presento la verdad con la cuota a pagar, le hundo la vida. Se la hunde además de verdad, además de verdad. Claro, claro. Venga, vamos al tema de lo que tenemos por aquí. Bien, basado en tu experiencia, estrategias que tenemos que aplicar. Ahora llegamos tarde, pero bueno, imagínate que es noviembre o diciembre. Estrategias que tenemos que aplicar antes de final de año para pagar lo menos posible. Dime un par de ellas. Pues mira, por ejemplo, revisar la cartera, si tiene alguna posición con pérdida y latente que todavía no ha materializado, pues puedes ver si te interesa aflorar esas pérdidas antes del cierre del año para compensarla con otras ganancias que tengas en la cartera. Si tú no esperas recuperar o que esa exposición se vaya a recuperar, pues te pueden servir para pagar un poco menos de impuestos. Pero si tú tienes que a medio plazo lo vas a recuperar, pues tampoco por ahorrarte un poco de impuestos tampoco merece la pena. Por eso tienes que revisar bien la cartera. Y si yo vendo con pérdida, por ejemplo, al 30 del 12, digo, vale, ya la he vendido. Pues como me gusta el activo y confío en él, el día 1 de enero puedo comprarlo otra vez y seguir con él, o cómo está eso. O la ley contempla algo de raro. Puedes hacerlo, pero fiscalmente no se tiene en cuenta. O sea, que no sirve, el truco no sirve, ¿no? No sirve, no sirve, no sirve. Bueno, Hay unos plazos, depende de si son cotizadas o no son cotizadas, pero no. Pero son 2 meses, ¿vale? cuando nosotros vamos, Hacienda ya viene, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, otra pregunta que algunos de los que nos están escuchando, pues efectivamente sabe de qué hablamos, que es operaciones en corto, o sea, vender en corto. ¿Qué significa vender en corto para los primeros que nos escuchan? Es que gano cuando el activo financiero baja, no cuando sube, que todo el mundo entendemos que primero se compra y después se vende más caro y hemos ganado dinero. No, en este caso al revés. En este caso, primero se vende y si baja el activo lo compramos más abajo y ganamos dinero. ¿Eso cómo tributa? Tributan igual. O sea, se calcularía como ganancia o pérdida patrimonial Vale, y se calcula cuando se cierra la posición. vale. Otra pregunta. Hablando de criptomonedas, has dicho que la gente no sabe que si cuando vende Bitcoin y compra Ethereum y de Ethereum se van a Solana, o sea, todo ese tipo de transacciones, si generan beneficios, tributan. Eso a diferencia de los fondos, o los fondos es distinto, ¿no? Porque los fondos de inversión, tú tienes un fondo, mientras los va pasando de fondo en fondo, tú no tributas hasta que no vence el último, ¿no? Hasta que no lo haces líquido, ¿cierto? Cierto, en los fondos existe un diferimiento que viene planteado en la ley IRPF de renta y mientras que no lo hagas líquido, el fondo, si lo vas traspasando de fondo a fondo, no tributa. Se mantiene el precio de adquisición de origen y Sí, no va sí. tributando hasta que no lo hagas líquido. En el caso de ETF, no. Te iba a hacer la siguiente pregunta. Los ETFs, ¿cómo tributan? Ya tenemos claro cómo tributan las acciones. Tenemos claro cómo tributan los fondos. Tenemos claro cómo tributa el Bitcoin. ¿Cómo tributan los ETFs? ETF igual que las acciones. Tributa exactamente igual. Y los fondos del tipo que sea, sean indexados, sean fondos de lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y las ventajas que tienen con respecto a las acciones, pues acabas de decirlo. Pero al final la vas a palmar, ¿no? La parte buena es que vas diferiendo. Por eso, si pasan muchos años, pues vas capitalizando esa posición, no tienes que ir tributando porque si no vas recortando la capitalización de la inversión. Bueno, y además pagas con moneda depreciada. Ahora, una pregunta que me hicieron a mí por teléfono y yo le dije lo que nosotros hacemos, que es la siguiente. Un compañero del foro que se dedica, bueno, a comprar y vender, hace swing trading. Y swing trading es comprar y vender, bueno, pues con cierta periodicidad, no es inversión a largo plazo. Y me llamó por teléfono y me dice, oye, Paco Pepe,
he hecho 600 operaciones. Creo que fueron hasta más. Me preguntó, oye, ¿tengo que poner las 600 operaciones en la renta? Porque he hablado con mi asesor, palabras textuales, he hablado con mi asesor y me ha dicho que si queremos que la cosa esté perfecta, hay que poner las 600 operaciones. Y claro, le pregunté, ¿qué me cobras? Y me cobraba más que todo el año que estuve trabajando para sacar dinero de las 600 operaciones. Y yo le dije, yo no lo hago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso, Pedro? No seamos más papistas que el Papa, porque la experiencia, siempre lo hemos dicho, es un grado. Y vamos a tirar de tu experiencia y cosas que creo que el asesor al que le preguntó el compañero del foro no la tenía. Aquí es como todo. Tampoco es lo que has dicho, no hay que ser más papista que el Papa y hay que ser operativo. En las 600 operaciones, realmente no sé si físicamente se pueden incluir en la declaración de renta. Porque aunque sea todo online y todo tal, hay unos límites y no he probado nunca a ver si a completar a llegar al límite. Yo creo que eso lo hace, por ejemplo, tengo clientes que funcionan a través de algún broker o de Giro o de alguno de estos. ¿O ProReal Time? ¿Tiene alguno que funciona con ProReal Time? Sí, ProReal Time, sí, exactamente. Por cierto, lo que me están escuchando, lo estaba haciendo con la cabeza que sí, que dijera que sí. Entonces, yo tengo algunos que me mandan informes y en folios son 300 folios. Pues yo no me voy a poner a ver todas las operaciones que lleva eso, a meterlas en el programa para declarar eso. Yo me voy, que normalmente eso lleva un resumen y te dice suma de ganancias, suma de pérdidas, suma de capital mobiliario, suma de tal. Y eso yo en renta, en vez de poner el nombre de cada título, de cada acción o de cada lo que sea, lo que pongo es cartera en ProReal Time. Y pongo el importe de las compras, el importe de las ventas y la ganancia. La Hacienda lo que quiere es, al final, en renta, si ves la declaración de renta, te pone todo el detalle de todas las acciones que tienes, compras, vendes, y al final te llega a un resumen que es la suma de ganancias y suma de pérdidas, que es lo que tributa, lo que va a la base del ahorro. Entonces, al final da igual. ¿Para qué quiero tirarme 3 semanas picando datos en el programa? Para que yo creo que ni van a salir. Y al final, pues tienes el total, y si Hacienda pregunta alguna vez, pues tienes el informe de la gestora. Y si no se fía, pues que lo sume el funcionario y que lo compruebe. Eso digo yo. Pero vamos, normalmente yo lo que hago es eso, poner cartera. Cuando son cuentas de valores que no tienen, o que tienen operaciones pero que no son excesivas, pues sí que las incluyo completa y tal. Pero cuando son así carteras muy grandes, no, igual que no. O sea, tú le dices, ¿con cuántos brokers has trabajado? He trabajado con 3 brokers. Pídele a los brokers, que todos lo podemos sacar, el resumen de todas tus transacciones. Y en vez de poner todas las operaciones, pones cada broker, el feed de broker, no sé qué, y se los clava los resultados, pero le subes alguna documentación más a Hacienda por si tiene que investigar, o te lo guardas tú en el archivo del cliente. Pues claro, todo eso está basado en algo, en un PDF o en una hoja de Excel está basado en eso. Claro, ¿no? la entidad te manda, te envía o te solicita o te descarga desde la plataforma el informe fiscal y tú en base a ese informe se hace la declaración y se guarda por si alguna vez pregunta Hacienda, pues ahí tiene el informe para... Bueno, te lo guardas tú en tu archivo, en tu base de datos del cliente, pero Hacienda no se lo envía, o se lo puede enviar. No, enviarlo cuando lo pide, si lo pide para comprobarlo, si no, no. Claro, Hacienda es lista y dice, bueno, no me mandes lo que no quiero. Cuando yo te lo pida, me lo envías. Tema de broker extranjero, ¿eso afecta, no afecta a la declaración de la renta como español o no afecta? Pregunto. ¿El que broker esté en el extranjero no nos afecta? ¿Verdad que no? No. No, en absoluto. No, se incluye igual. O sea, una ganancia de igual que sea un broker. Da igual, una ganancia patrimonial, porque aquí en el foro compramos muchas acciones de Google, de Apple. Se trata como si fueran acciones españolas, ¿no? Si son las acciones, no hay diferencia. La diferencia es que si lo hace a través de una entidad financiera española, Sí. pues te aparece luego en los datos de renta, los datos fiscales que descargamos para hacer la renta, para el borrador y todo eso, te aparecen ahí, lo que pasa es que solo aparecen, en el caso de las acciones, los importes y fechas de venta. Las compras, ellos no, la entidad financiera no se las suministran, por eso no te lo calcula, porque solo tiene la información de la venta. Entonces tú recomiendas llevar un registro de operaciones, que dicho sea de paso, aquí en el foro tenemos una hoja de cálculo para quien quiera, en herramientas, lo puedes cargar, pero no solamente a efectos fiscales, sino a efectos de dónde nos equivocamos y que hemos hecho más para estudiar las operaciones, para no cometer el mismo error a la hora de invertir. Te voy a preguntar la pregunta. ¿Recomiendas llevar un control de las operaciones? Sí, por supuesto, porque primero a nivel de gestión personal, o sea, para saber si estás ganando o no estás ganando. Y luego porque también en la información fiscal cada banco da la información de la manera que quiere, porque hay algunos como Bankinter o algunos de estos que sí que te dan la información desde origen, o sea, de esas acciones cuando las compraste y tal.
Y hay otras entidades que no, que te dan las operaciones de compra y venta del año. Entonces tú, claro, si vendes hoy una acción que compraste hace 10 años y si esa entidad ha pasado por reestructuraciones bancarias, que a lo mejor se llama Caja Murcia o Caja Madrid o alguna de estas, Bah, tienes que estar indagando no, es que a ver tenía. cuándo. Fíjate, ahora que tenemos en banca, que son un montón de cajas lo que he metido y de todo, pues. Claro, claro, claro. Entonces es mejor llevarlo controlado. Porque hay algunos, yo te digo, que hay entidades que sí que dan la información bien, pero hay otras que no. Entonces, Vale, hemos hablado ya de doble imposición, que solamente o fundamentalmente viene por el tema del extranjero. O aquí en España también podemos tener doble imposición. no, doble imposición siempre es cuando es extranjero. Porque te hacen una imposición en el otro país, en origen, y luego otra aquí. Y para recuperarla hay que ponerse en contacto contigo, para no equivocarnos. Lo tengo claro, vaya, te echo un poco de fan. Oye, Por cierto, la web, no sé si estará operativa porque la están actualizando. Sí. vale, ok. Vale, pues si no pueden entrar, pues por correo electrónico, que se pongan en contacto contigo. Países que tengan problemas a la hora de facilitarte los datos, o ya eso ya no hay países que tengan problemas. Normalmente no, no hay problema. O aunque sean bancos, yo tengo algunos clientes que tienen operaciones en cuentas en Suiza ¿Sí? y el banco suele dar informes muy potentes, o sea, con bastante información. Otra pregunta, el operar con criptomonedas en las blockchain estas, ¿eso está seguido? O sea, operar en criptomonedas tiene un seguimiento especial ahora por parte de Hacienda por el tema de ocultación de capitales y todo lo que se dice, basado en tu experiencia. ¿O no tiene nada especial el tema de las criptomonedas? No sé, es decir, mira, de todos los clientes que tengo, resulta que ahora todos los que han invertido en criptomonedas, un 80% me los llaman, o un 60%, cosa que nunca me habían llamado. Pregunto. Llamarlos para comprobar, a día de hoy todavía no tengo ninguno que me hayan llamado por criptomonedas ni nada de esto. Sí que es verdad que lo de información fiscal, cuando sacan los datos fiscales, a muchos de ellos les aparece una coletilla que como que tienen información, como que saben que han hecho operaciones o que piensan que han hecho operaciones con criptomonedas y que las declares, te recuerdan que las declares. Pero de muchas de ellas no tienen información ninguna. A lo mejor porque a través del banco le pasa alguna información, como hay muchas declaraciones informativas, o que puede ser que sea alguna, que las tenga depositadas en alguna española. Porque creo que hay alguna todavía por ahí que es española. Que Sí, pasan, sí, que sí que pasan información a Hacienda. Bit2Me y DarwinX son españolas. Mm. O sea que no hay que llevar un cuidado especial con las criptomonedas, sino simplemente tratarlas con total tranquilidad, como lo que son, como un activo financiero, punto, ¿no? Y saber que estamos ahí. Exactamente. Mm. Nosotros hicimos un podcast que no recuerdo el número, hablando del modelo de 6720. Cuéntanos algo, o no hace falta hablar mucho de 720. Bueno, el 721, que es similar para criptomonedas, que lo pusieron hace un par de años, es una declaración informativa. Ahí no se paga nada, sino simplemente que en marzo de cada año se dice lo que posee, los bienes que posee en el extranjero, siempre que pues, superando un límite de 50.000 euros. Si tienes acciones en Suiza o una cuenta corriente o un inmueble en cualquier país fuera de España, pues simplemente informarle a Hacienda de que lo tiene. Y el 721, que es el nuevo, es lo mismo, pero de criptomonedas. Vale. Hemos hablado cómo tributan los ETF, hemos hablado cómo tributan las criptomonedas, hemos hablado cómo tributan los fondos, las acciones e incluso las del extranjero. Pero aquí en el foro tenemos un curso de opciones financieras, curso de opciones, repito, de opciones financieras. Y esos son derivados. Te pregunto, los derivados, las opciones financieras, los futuros, que tampoco hemos hablado de eso, ¿cómo tributan? ¿Qué tratamiento fiscal tienen estos dos activos que tenemos aquí o que no habíamos hablado hasta ahora? Pues tributan como ganancias o pérdidas patrimoniales en la base del ahorro, al igual que las acciones, igual que se declaran por la diferencia entre el resultado entre el precio de compra y el valor de venta, descontando de los gastos y todo eso como lo demás. A veces nos complicamos la existencia y vemos lo fácil que es, no sé, hacer una relación de la renta, porque al final es ingreso menos gastos y tributas por la diferencia. Pero bueno, Sí. ¿qué más, qué más, qué más? Ah, sí. ¿Interesa abrir una sociedad para invertir? Es decir, aquí los que estamos en el foro, los 10 o 12 que estamos aquí en tu foro de bolsa.com, nos puede interesar, bueno, ahora 13 contigo, nos puede interesar abrir una sociedad para invertir. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué piensas de eso? ¿Es una estrategia o no es una estrategia? Una sociedad, pues, hombre, si te dedicas a la inversión y te dedicas a eso solo y tiene una estructura económica, a lo mejor te puede interesar una sociedad, o sea, hacer la inversión a través de una sociedad, pero teniendo una estructura. O sea, si yo solo o tú solo constituyes una sociedad y te dedicas tú solo a gestionar la cartera,
la tributación sería como una sociedad profesional y al final tendrías que tributar en renta. O sea que no tendría ningún beneficio fiscal. Cuando ya tienes actividad en la empresa, tienes personal, tienes un local y tienes tal, entonces si ya tributa por impuestos de sociedades, pues entonces ya no son los mismos tipos que en renta ni nada de eso. Por eso te iba a decir que a lo mejor los tipos del impuesto sobre sociedades, que si no me equivoco están en un 25 o en un 20, es que no sé ahora mismo por dónde andan. Sí, van cambiando. Llevan Van un cambiando, régimen 20-25%. Siempre que tu rendimiento del capital mobiliario y de los dividendos supere tu cuota impositiva, por decirlo de alguna manera, de ese 20 o 25%, que sería por sociedades, es cuando te interesa abrir una sociedad, ¿no? pero te interesa cuando tienes estructura económica. O sea, cuando tienes local, cuando tienes personas contratadas y tienes así, porque si no, al final lo único que estás haciendo de cara a Hacienda, lo único que hace es poner una pantalla que se llama SL por delante. O sea, Hacienda entiende que lo único que ha hecho es poner en medio una sociedad para tributar menos. Y eso también lo tienes Entonces, pensado. eso no le vale, no, porque entiende que es una sociedad profesional y te hace que te lo lleves todo por operativa de operaciones vinculadas, que te lo lleve a la renta del socio. Por lo cual al final está en la misma. Pedro, eso es posiblemente lo que le ha podido pasar a algunos futbolistas y actores. Sí, sí, exactamente eso. Lo que hacían era montar una sociedad, le cedían sus derechos y era la sociedad la que cobraba. Entonces, si no te lo llevas a tu renta, pues al final te tributan en sociedades que es más barato. El tipo de sociedad es más barato en esos tipos, en esos niveles de renta. Pero al final Hacienda llegó y le dijo que no, que esa sociedad no tiene estructura, que es lo que estábamos hablando, y ¿Sí? no tiene sentido económico más que sentido fiscal, que es para no pagar impuestos. Y es por lo que le han liquidado pues, todo esto. Perfecto, Pedro. Ahora, si te parece, vamos a las preguntas o algunas de las preguntas de los alumnos que nos han hecho, de los compañeros del foro, porque he dicho que iba a hacer esto, o ellos lo han pedido, también dicho se pasó. Bueno, algunas han estado contestadas a lo largo del podcast, pero quiero ser explícito para que no digan qué tal. La primera nos la pregunta Sergio, dice, ¿cómo se declaran las opciones financieras? Dice, para acciones lo tengo claro, pero para las opciones, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, en el campo donde digo que he vendido Apple, ¿cómo digo que he vendido o comprado una call de Apple a Stripe, el que sea, y vencimiento el que sea? Nada, esto tributaría también igual, como una ganancia patrimonial, y al final es que cuando las vendes, cuando las transmites, ves lo que te costaron y la diferencia es la ganancia o pérdida patrimonial. O sea, igual que las acciones. Como una ganancia patrimonial o pérdida patrimonial. Excepto si tú has Exactamente. comprado una call y el vencimiento no ha llegado, o sea, si vence al año siguiente hasta que no se realiza la operación, no sabes si la call ha sido o no con vencimiento. Si tú la has cerrado antes, pues la cierras en el ejercicio que la has cerrado. Vale. Otro compañero, Paco, nos pregunta qué diferencias existen entre hacer una inversión mediante bancos, por ejemplo, Trade Republic, que todo el mundo sabe que lo está anunciando por ahí, que tiene conexión directa, en teoría, con Hacienda y otros brokers. Diferencias. La diferencia es que Hacienda tiene la información o no la tiene. Pero bueno, a nivel de renta hay que crear tanto de las operaciones que se han hecho con brokers españoles o que pasan información a Hacienda, como los que no. O sea, lo que pasa es que los que ya tienen información, pues hay que tener en cuenta y declararlo bien, porque ellos tienen ya la información. Es decir, que el archivo ese PDF o como queramos llamarlo, que nos da nuestro broker, que nos bajamos, ese realmente el broker español es el que se lo pasa a Hacienda. Pues realmente en vez de tenerlo nosotros guardado, o tú en este caso, si eres nuestro asesor, en vez de tenerlo guardado, Hacienda ya lo tiene, ¿no? Ese es el archivo el que tiene, Lo que digamos. pasa es que Hacienda no tiene toda la información, porque el broker normalmente te da para en el precio de compra, la fecha de precio de compra y la fecha de precio de venta. Hacienda solo tiene los datos de la venta. Pero si el español, como dice el compañero de Trade Republic, a lo mejor lo tiene todo, ¿no? No, no, no. Hacienda en acciones solo tiene los precios y fechas de venta. Bien, otra pregunta de otra compañera, que también evidentemente creo que hemos contestado. Irene nos dice, hola, ¿cómo se declaran los dividendos de acciones extranjeras, por ejemplo, americanas, cuando ya nos han retenido un 15%? Pues aquí se aplicaría el convenio de doble imposición y se practicaría la deducción por doble imposición en la renta. Perfecto. Por si alguno tenía duda, estamos remarcando lo que hay que hacer. Otra pregunta de otro compañero del foro, Héctor. Dice, ¿qué tener en cuenta en la aclaración para que no se escape nada y no pueda haber problemas después con Hacienda? Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta para que no se nos escape nada? Ser más papitas que el pata. No, pero sí que llevar controlado, que también sirve para a nivel operativo, saber tú lo que estás ganando o dejando de ganar. Como has dicho antes, creo que por ahí por el foro tenéis una Excel para llevar un seguimiento de todas las operaciones que haces.
llevando todas esas operaciones, como las tienes sustentadas en documentación, luego a la hora de hacer la renta es más sencillo y tienes ya toda la información ahí. Otra pregunta. Bueno, tengo una para ti que va a ser la leche, que se me ocurre a mí. Otra pregunta de otra compañera, Joaquina. Nos pregunta, dice, ¿cómo se declaran los resultados de inversiones en moneda diferente al euro? Vaya tela, esta es calidad. Esta es una pregunta con clase. Y otra pregunta también nos dice también Joaquina que te hagamos, ¿los resultados de inversiones con ETF se declara igual que como si fueran acciones de empresas? En la primera pregunta, lo que se hace es que si tú has hecho una venta el 15 de diciembre y lo has hecho en otra divisa o en otra cripto, en otra moneda, que no sea el euro, distinta al euro, se ve, los precios son, o sea, el contravalor en euros de ese día. O sea, habría que ver a cuánto equivale esa moneda, tanto en la compra como en la venta, a euros en cada día, en la compra y en la venta. Y calcular la ganancia o pérdida en euros. Respecto a los resultados de las inversiones con ETF, se declaran igual que las acciones, exactamente. Y ya la última pregunta, para antes de que nos den los consejos, ¿qué nos cobras por hacernos la declaración de la renta? Esto no te lo esperaba, ¿eh? Buena pregunta, buena pregunta. No, pues depende del volumen, porque no es lo mismo hacer una declaración de renta con 4 movimientos que hacerla con muchos. Si tiene mucha cartera, depende. Sobre todo depende del tiempo que lleve. Dan una horquilla para los que nos están escuchando, que no nos pase como le ha pasado ese de las 600 operaciones, que le costaba más el asesor que lo que había ganado. ¿En qué horquilla te puedes mover? De la renta más básica, pues son unos 60 euros por la declaración. Tengo renta que les cobro 300 o 400 euros, pero porque ya hacen patrimonio, impuestos de fortuna, o sea que quiere decir que tienen más, Vale. más Y por la movimiento. media para un usuario estándar, eso, 60, si se complica 60, mucho, 80, 100 euros. le sube a 300 y no la mitad para ti, la mitad para mí. Ya está. No, pero normalmente en este tipo de rentas no. O sea, son otras que llevan mucho más movimiento. Pedro, bloque de cierre, consejos. Danos unos consejos a los que estamos allí para hacer las cosas bien. No ser más papitas que el papa, como hemos dicho antes, sino hacerlas de manera decente y pagar lo menos posible dentro de la legalidad. Por supuesto, el primero es contactar contigo. Aparte de ese. No, aparte de eso, lo primero es revisar todas las operaciones que tienes con criterio y no simplemente como hace mucha gente. Lo que hace es se mete, le sale el borrador en Hacienda, le parece que la cuenta de devolver le sale bien y le viene bien y lo acepta y ya está. Y a lo mejor tienes por ahí cosas para compensar o tienes cosas. Sí que es verdad que cuando hay acciones, no, como ellos no tienen el precio de compra, tienes que meter tú los datos. Luego también, segundo, compensar correctamente las pérdidas que tenga, lo que hemos hablado antes. Si hay unas pérdidas pendientes y tal, pues compensarlas adecuadamente con los límites que hay y todo esto. Y luego entender que estamos, lo que estamos declarando. Que no se trata solo de presentar la declaración en plazo y que me salga una cuota de devolver, sino que hay que hacerlo bien, porque si no luego llegan los requerimientos, las comprobaciones y las liquidaciones. Y lo susto. Exactamente. Y lo susto. Muy bien, Pedro, pues gracias por el tiempo, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Repito, hemos conseguido encajar las agendas o encajarnos en tu agenda, que va muy complicada. Llevamos mucho tiempo atrás de ti. Esperemos que alguno de los compañeros se ponga en contacto contigo. Eso significa que la cosa va bien. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Al año que viene te quiero otra vez por aquí, ¿eh? Te pongo. Venga, prometido, prometido. Y bueno, y los que habéis llegado hasta aquí, como siempre, dar like y compartirlo, porque de esta manera el algoritmo por donde nos estéis escuchando os dará contenido de calidad similar a este, pero ya sabéis que nunca mejor. Un abrazo de familia, hasta luego, hasta luego.